Inseparables. Soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Tito, capítulo 1 al 3, toda la carta, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de arrancar este lunes contigo, de poder tener un tiempo para estudiar tu palabra, para estar más cerca tuyo, para acercarnos más a ti, y ayúdanos a saber cómo representarte en medio de una cultura que te niega. Porque es fácil cuando la corriente nos empuja, es fácil cuando la corriente nos lleva, pero ¿cómo hacer allí en nuestra universidad, en nuestro colegio, en nuestro trabajo para poder hacer frente a una sociedad totalmente contraria a nuestras creencias? ¿Cómo mantenernos en pie? ¿Cómo seguir firmes? Ayúdanos, Señor, que sea realmente un tema de bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo representar a Dios en medio de una sociedad que lo niega? ¿De qué manera las diferentes ideas, pensamientos, filosofías e ideologías de nuestra sociedad borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal? Cuando las personas ven tu vida, o sea, en tu familia, amistades, colegio, universidad, trabajo, ¿ven que eres diferente o ni siquiera se nota la diferencia? Si mañana tu iglesia local desapareciera de tu barrio, de tu ciudad, la gente que vive allí, ¿sentiría la falta de tu iglesia? ¿La extrañarían o les daría igual y pronto se olvidarían que alguna vez estuvieron allí si es que se dieron cuenta que había una iglesia? Ya conversaremos sobre esto hoy, pero antes te doy un poco de contexto de la carta que estamos comenzando y terminando en este episodio. Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. Él había ayudado a Pablo en varias situaciones críticas en el pasado. Y en esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, que es una gran isla en la costa de Grecia. ¿Para qué? Para restaurar el orden en una red de iglesias que se juntaban en casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, o sea, ser cretense. Estas personas eran conocidas por su traición y avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor. Y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia, corrupción sexual. Sin embargo, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Así que, desde la perspectiva de Pablo, Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias. Ahora, no conocemos los detalles, pero de alguna manera esas iglesias cayeron bajo la influencia de líderes cretenses corruptos. Ellos decían, no, sí, somos cristianos, pero estaban arruinando las iglesias. Por lo que Pablo encargó a Tito la tarea de ir allí y poner en orden la casa, vamos a decirlo, ¿no? Esta carta proveyó las instrucciones. Tiene un diseño bastante sencillo y después de una breve introducción, Pablo le da a Tito instrucciones claras acerca de su tarea en la iglesia. Después le ofrece lineamientos acerca de una nueva clase de hogar y sobre la nueva humanidad que el Evangelio podría crear en esas comunidades cretenses. Y finalmente, Pablo cierra la carta con algunos saludos finales. Vamos a ver esto en detalle. El capítulo 1 inicia la carta recordándole a Tito que su mensaje como apóstol es sobre la esperanza de la vida eterna. Recuerda, primero lee el texto para luego venir y complementar con esto que estamos diciendo. La idea aquí no es hacerte el trabajo de resumirte lo que dice la carta a Tito, sino que luego de que tú hayas leído, luego de que lo hayas estudiado, reflexionado, si tienes alguna pregunta y demás, podamos juntos conversarlo y sea mucho más enriquecedor el estudio. Encima, si tienes una pregunta, sabes que ahí en el grupo tienes el link para poder enviarla. ¿Está? Entonces, el capítulo 1 le dice a Tito, ¿no? Su mensaje es sobre la esperanza de la vida eterna. Esto es la vida de la nueva creación que está disponible desde ahora a través de Jesús. Y esta esperanza fue prometida hace mucho tiempo por el Dios que no miente. Ahora, este pequeño comentario inicial introduce un tema que es importante y se encuentra en toda la carta. Uno de los problemas en las iglesias cretenses era que habían mezclado sus ideas sobre Jesús, Dios cristiano,
con sus ideas sobre los dioses griegos con los que crecieron por su cultura, específicamente con Zeus, su dios principal. Los cretenses, ¿qué decían? Que Zeus nació en su isla y les encantaba contar historias y mitologías acerca del carácter corrupto de Zeus. Él seduciría a las mujeres y mentiría para salirse con la suya. Así que Pablo quiere ser muy claro. El Dios revelado a través de Jesús es totalmente diferente a Zeus. Sus rasgos de carácter principales son la fidelidad y la verdad, lo que significa que la manera de vivir cristiana también practicará la fidelidad y la verdad, lo cual era un gran reto para personas que habían crecido en un lugar donde lo que más se valoraba era la mentira y la corrupción. Ahora, Pablo entonces encarga a Tito con una tarea en dos partes. Dice que lo primero sería designar nuevos líderes para cada comunidad de iglesia, un equipo al que llama ancianos que debían ser esposos o padres maduros cuya manera de vivir sea totalmente diferente a la cultura cretense. Ellos deben ser conocidos por su integridad, su devoción completa a Jesús, su dominio propio, su generosidad, tanto en sus familias como en la comunidad en general. Y estos nuevos líderes deben enseñar las buenas nuevas acerca de Jesús y reemplazar a estos líderes corruptos que te decía que necesitan ser confrontados. Esa es la segunda tarea de Tito. Pablo identifica a los falsos maestros como esos de la circuncisión. ¿Por qué? Eran un grupo de cristianos que venían del judaísmo, tal vez habían sido fariseos antes de su conversión al cristianismo. Estos falsos maestros corruptos habían convencido a muchos de los creyentes de origen gentil, o sea, los que no eran judíos, que debían primero hacerse judíos para después poder ser cristianos y así poder ser salvos. ¿Por qué hacían esto? Porque los judíos creían que el Salvador prometido en el Antiguo Testamento restauraría la autoridad de Israel y todo el mundo lo buscaría como líder de las naciones. Entonces, en su forma de entender la vida, ¿cómo podía Israel estar sobre la cabeza de las naciones si estos gentiles que estaban entrando podían llegar a ser cristianos sin ser judíos primero? ¿Y cómo los gentiles podían llegar a ser judíos si no se sometían a todo lo que acostumbraba a ser un judío? Eso es lo que pensaba este partido judío, vamos a llamarlo así. Por eso se oponían a Pablo con tanta fuerza, cuestionando su autoridad, predicando otro evangelio, un evangelio legalista. Puedes profundizar sobre esto en el estudio que hicimos en la carta a los Gálatas. Pablo aquí lo da por encima, ¿no? Pero allí lo vimos en profundidad. Por lo que Pablo les dice, hey, ustedes no necesitan esto. Tienen a Jesús. Es importante entender que cuando Pablo habla de la ley, está haciendo referencia a todo lo que se conoce como la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente a todo aquello que diferenciaba al pueblo judío y se había dado como símbolo de Jesús. Pablo ya dijo en cartas anteriores que la ley no es contraria a las promesas de Dios, porque Dios es el autor tanto de la ley como de las promesas. Pero antes de Jesús, la ley era todo lo que teníamos. No puede salvarnos. Esta solamente señala nuestro pecado y nos condena. La ley fue como un maestro que nos guió hasta Jesús para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesús, no hace falta que la ley nos guíe como lo había hecho en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? La parte ceremonial de la ley se cumplió en el sacrificio e intercesión de Jesús por nosotros. La parte civil de la ley perdió su significado porque Israel como Estado o nación ya no es el pueblo mediante el cual Dios cumpliría su propósito. Ahora lo hace por medio de su iglesia. No hace falta volverse judío. Y la parte moral de la ley, o sea, los 10 mandamientos, ya no necesita de las 2 tablas de piedra porque el Espíritu Santo escribe esa ley en nuestra mente y corazón. Ojo, no significa que cambiaron los mandamientos o que fueron anulados, sino que ya no es algo separado de nosotros, sino que está en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo conforme a lo que Dios ya reveló en su palabra. Entonces, Pablo dice que ellos están obsesionados con los mitos judíos y mandamientos humanos, y además que solo están en los asuntos de liderazgo de la iglesia para hacer dinero. Así que Pablo, en un movimiento brillante, tomó una cita de un antiguo poeta cretense que es Epiménides, quien fue muy franco y honesto sobre el carácter de su propia gente. Él dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ellos borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, y lo único que les importa es el dinero.
Así que aunque estos líderes dicen conocer a Dios, su manera cretense de vivir lo niega. Se debe tratar con ellos y esto lleva a Pablo a la siguiente sección. Pero antes, reflexiona. ¿De qué manera las diferentes ideas, pensamientos, filosofías e ideologías de nuestra sociedad borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal? Porque, ¿sabes? Satanás siempre intentará distorsionar la verdad de Dios. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia. Entonces, la mayor necesidad del mundo es la de una generación de jóvenes que no se vendan y se compren. Jóvenes que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Jóvenes que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Jóvenes cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula del polo. Jóvenes que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. La pregunta es, ¿estamos siendo la generación que este mundo necesita? ¿O estamos siendo arrastrados por las ideas, pensamientos, filosofías e ideologías de la sociedad porque no conocemos la verdad de nuestro Dios? Si ese es el caso, ¿qué podemos comenzar a cambiar para cada día llenarnos de la palabra de Dios? Para cada día conocer más a nuestro Dios y estar firmes del lado de la verdad. El capítulo 2 nos dice que debido a estos líderes corruptos, muchos cristianos de estas iglesias ahora tienen hogares y vidas personales que son un desastre total. Y en 3 ocasiones diferentes, Pablo resalta el resultado de esta situación. El mensaje de Jesús está siendo desacreditado. Somos una vergüenza. Estamos diciendo algo, pero tenemos una mala fama porque estamos haciendo un desastre. Sus vecinos no cristianos ahora tienen buenas razones para hacer acusaciones malvadas y todo esto hace que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, no sea atractiva, no sea persuasiva para nadie. Así que Pablo describe el hogar cretense ideal que es fiel de Jesús. Debían ser hombres y mujeres, ancianos, llenos de integridad, dominio propio, para que puedan ser modelos de carácter para los jóvenes. Y las mujeres jóvenes no deberían estar teniendo sexo casual y evitando el matrimonio como estaba de moda en la Creta de ese tiempo, sino más bien deberían buscar compañeros fieles para poder crear familias estables y saludables. Y los hombres jóvenes deben hacer lo mismo, deben ser conocidos como ciudadanos sanos, productivos. Por su parte, los esclavos cristianos en Creta estaban en una posición única, porque sabemos que por causa del Evangelio eran tratados como iguales en las comunidades eclesiásticas de Pablo. Sin embargo, existía el peligro de que ellos usaran esa igualdad en Cristo como un permiso para faltar el respeto a sus amos y luego asociarse con las rebeliones de esclavos, lo que también iba a desacreditar el mensaje cristiano, lo iba a llenar de mala fama. Aquí podemos ver a Pablo negociando una línea muy delgada, porque él cree que el Evangelio de Jesús necesita demostrar su poder redentor en la plaza pública, si es que verdaderamente va a transformar la cultura cretense. Y eso no va a suceder a través de la agitación social o de que los cristianos se aíslen de la vida urbana. El mensaje cristiano será convincente para los cretenses cuando los cristianos participen completamente en la vida pública, cuando sus vidas y hogares se vean similares a los demás a primera vista y que después de mirarlos atentamente, sus vecinos descubran que los cristianos, por su devoción a un Dios totalmente diferente, viven bajo un sistema de valores totalmente diferente. Y esa es la diferencia que Pablo resume de manera hermosa al final del capítulo 2. Él dice que el sistema de valores que motiva a la manera cristiana de vivir es la gracia de Dios, la cual se mostró en Jesús y que se mostrará de nuevo en su regreso. Esta gracia fue demostrada cuando Jesús entregó su honor para morir, una muerte vergonzosa, pero a favor de sus enemigos, con tal de rescatarlos y redimirlos. Y esta es la misma gracia que llama al pueblo de Dios a decir no a las maneras corruptas de vivir, las cuales son inconsistentes con el amor de Dios. Así que reflexiona. Cuando las personas ven en tu vida, tu familia, amistades, colegio, universidad, trabajo, te ven a ti, ¿ven que eres diferente o ni siquiera se nota la diferencia? Ojo, no hablo solamente del hecho de no hacer algunas cosas que ellos sí hacen, sino que vean una identidad, un propósito, un valor, una pertenencia totalmente contracultural en donde encuentras una razón de ser. Esa diferencia que pueden llegar a ver en ti, ¿es algo que te incomoda? Porque tienes miedo a desencajar, al rechazo, a la persecución que te puede traer.
cómo el ser diferente y lo que esto conlleva, en vez de hacerte querer desistir para ser como todos los demás, debería ser el mayor honor que puedas tener. Recuerda, esta vida diferente no es la causa por la cual podemos ir a Dios, sino una consecuencia de nuestra relación con Él. Finalmente, en el capítulo 3, Pablo luego pasa del hogar cristiano a una visión de los cristianos, viviendo como nuevos humanos en la sociedad cretense. De toda la gente en Creta, los cristianos deben ser conocidos como ciudadanos ideales, apacibles, generosos, obedientes a las autoridades, conocidos por el bien común. Pero esto es muy diferente a la manera en que los cretenses crecieron. ¿Cómo se supone que los cristianos mantengan este estilo de vida contracultural? Pablo cree que la fuente de poder para esta manera de vivir es el amor transformador de Dios, que se anuncia en el Evangelio. Y entonces lo explica en un poema tremendo. Él dice que la bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó a pesar de nosotros mismos, para que a través del Espíritu Santo Dios lavara, renaciera y renovara a las personas. Y a través de Jesús proveyera un camino para que ellas sean declaradas justas delante de Él. Todo esto nos da acceso a la vida eterna. Esto es a un nuevo futuro en la nueva creación. Esta historia viva es tan poderosa que puede producir una nueva clase de personas. Y Pablo está convencido que la fidelidad a las enseñanzas de Jesús, empoderada por el Espíritu Santo, demostrará la gracia de Dios por toda la isla de Creta y finalmente por todo el mundo. Pablo concluye prometiendo que enviará refuerzos a Tito, ya sea a Artemas o a Tíquico, y saluda a sus amigos en común, y así termina la carta. Por lo que reflexiona. En Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús dijo lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. La pregunta es, ¿tu iglesia local es un agente de transformación en tu comunidad? ¿Cómo puedes saber eso? Haz el siguiente ejercicio mental. Si mañana tu iglesia desapareciera de tu barrio, de tu ciudad, la gente que vive allí, no el hermano de iglesia, sino las personas de la comunidad, ¿sentirían la falta de tu iglesia? ¿La extrañarían o les daría igual y a lo sumo dirían, aquí había una iglesia antes, ¿qué habrá pasado? Pero por la ubicación y no por el impacto en sí. Porque si no hay un cambio, si no estamos dejando una marca, necesitamos recordar que la iglesia no se trata de programas, sino de personas que vivan una contracultura dentro de la sociedad, donde el amor sea tan grande que solamente pueda explicarse con el amor de Dios. Y yo sé lo que estás pensando. ¡Ja! Brian, eso está lejísimo de mi realidad. Si vieras mi iglesia, lo sé. Pero tienes dos opciones. Desistir, decir todos aquí son unos hipócritas, la verdad que yo no quiero saber nada. O ser parte del cambio. Y ante esto muchos dirán, ay Brian, pero si supieras cuánto lo intenté. Y la respuesta, ¿sabes cuál es? Síguelo haciendo. Cambios de esa magnitud a veces no los verás durante tu vida y demorarán generaciones. Pero en algún punto debe comenzar. La pregunta es, ¿será por nosotros? ¿Seremos la generación del cambio? Depende de ti, depende de mí. Si nadie lo hace por nosotros, si nadie lo hace por ti, hazlo tú por otros. La carta de Tito nos muestra la estrategia misionera de Pablo para que las iglesias se conviertan en agentes de transformación en sus comunidades. Esto no sucederá haciendo una guerra cultural o asimilando la manera cretense de vivir. Más bien, Él nos llama como cristianos a participar sabiamente dentro de la cultura. Pero necesitamos rechazar lo que es corrupto y abrazar lo que es bueno. Si aprendemos a vivir pacíficamente, dedicarnos a Jesús y buscar el bien de los demás, mostraremos así la belleza del mensaje de nuestro Dios y Salvador. Cada uno de nosotros vive en la Creta de su país. Cada ciudad tiene su propio Dios, vamos a decirlo así. Tal vez no sean como los dioses antiguos, pero siempre hay algo o alguien a quien rendimos adoración, aunque sea a nosotros mismos. Que podamos entonces, como Tito, asumir el desafío que Dios nos plantea y ser agentes de cambio allí donde estamos. No será fácil, pero nadie dijo que lo sería. Necesitaremos nadar contra la corriente, allí con tus amistades, con tu colegio, tu universidad, tu trabajo, hasta tu familia muchas veces.
Pero tenemos un mensaje por el cual no solamente vale la pena vivir, sino morir para que otros puedan conocerlo y reconciliarse con nuestro buen Dios, siendo restaurados y liberados de la esclavitud del pecado. Al final, que hoy tú y yo podamos estar hablando de la palabra de Dios, es porque miles de personas estuvieron dispuestas a dar su vida, a morir a lo largo de la historia, para que este mensaje pueda seguir compartiéndose. Ahora, tú y yo somos parte de una generación que nos toca hacer nuestra parte y poder llevar este mensaje a esta sociedad, a esta cultura que ni siquiera lo quiere escuchar, pero mostrando a un Dios que puede transformar absolutamente todo. Pero para eso debe transformar primero nuestra vida. Y es un desafío de cada día poder ser pacientes a largo plazo para entender que es un proceso, pero perseverantes a corto plazo para presentarnos delante de su presencia. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, no te vamos a mentir. Qué difícil, Señor. Qué difícil vivir en una cultura totalmente que va a contracorriente de las creencias de tu palabra. Muchas veces esa cultura está allí en nuestro colegio, universidad, trabajo, pero muchas otras está incluso en nuestra propia familia. Entonces, Dios, ayúdanos a no dejarnos llevar por cualquier idea, pensamiento, ideología, filosofía, sino a tomar tu palabra y hacer de esta la autoridad sobre nuestra vida. A no ser nosotros quienes critiquemos tu palabra, sino tu palabra la que nos critica a nosotros, la que nos moldee, la que nos forme. Pero hasta que no tomemos ese compromiso por ti, hasta que no nos levantemos de forma contracultural, seguiremos siendo arrastrados. Intentaremos incluso mezclar las cosas. Pero Padre, hoy te pedimos que individualmente y colectivamente, como personas y como iglesia, nos ayudes a levantar bandera por la cruz. Para en lugar de intentar agradar a todos, en lugar de intentar ser como todos, podamos participar en la cultura, pero siempre recordando que somos diferentes, siempre bajo un sistema de valores diferentes, siempre llevando a las personas hacia ti. No siempre nos escucharán, es más, la mayoría de las veces nos rechazarán, pero nuestra parte es mostrarte, compartirte, y el resto es tu trabajo. Por lo cual danos hoy el coraje, la valentía, la fortaleza para poder representarte en donde estemos y que puedan verte a ti a través de nosotros. Y si por algún motivo, razón o circunstancia todavía no pueden verte a ti a través nuestro, que en lugar de desanimarnos, este sea un recordatorio de que necesitamos ir a ti y de que tú todavía nos quieres transformar. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.